a los que están unidos a Cristo Jesús? Pues por medio de Él, por medio de Cristo, la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según una naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La mejor noticia que alguien que está acusado en un juicio puede recibir es: está usted absuelto, está usted libre. Esa es la mejor noticia, ¿verdad? Cuando alguien es acusado y tiene que presentarse a juicio, lo que espera del juez es que pueda salir libre. Y sabes, hay personas que se sienten culpables y hay personas que son culpables. Es diferente, ¿verdad? Muchas personas son culpables de delitos, pero dicen: no me arrepiento de nada, yo volvería a hacerlo igual. A pesar de que han hecho algo malo, no tienen ningún cargo de conciencia. No se sienten culpables, pero eso no significa que no lo sean. Y sin embargo hay otras personas que son inocentes, pero se sienten culpables. Y eso pasa con algunos cristianos. No entienden la salvación y se sienten culpables delante de Dios, cuando deberían sentirse aceptados por Él. Y hay otros que no son cristianos y se sienten inocentes, se sienten que son buenas personas, que Dios los va a aprobar, que Dios los va a aceptar, cuando deberían sentirse culpables. Pero mira, no es como tú te sientes delante de Dios, es como tú estás delante de Dios. No es lo que tú tengas en tus sentimientos: ay, me siento bien, me siento mal. No es como tú te sientes, sino como tú estás delante de Dios. Y cuando no podemos ser librados de nuestros pecados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, solo hay un estado delante de Dios, y es el estado de culpabilidad. Somos culpables delante de Él. Algunos dicen: cuando te mueras, irás al juicio final y allí Dios te dirá si has hecho cosas buenas, si has hecho cosas malas. Si has hecho muchas cosas buenas y pocas malas, vas para el cielo. Pero si has hecho muchas malas y pocas buenas, vas para el infierno. Escucha, eso es una mentira, con todas las palabras. Cuando comparezcamos delante de Dios, no es para juzgarnos, para ver si vamos a estar en el cielo con Él o en el infierno separados de Él. No, allí se va a dictar la sentencia. Se va a dictar qué sentencia tiene cada uno. Pero en la tierra ya sabemos si somos justificados con Dios o somos condenados sin Él. Por eso está el Evangelio. Y mira lo que dice Pablo aquí: ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No dice: esperad a ver, vamos a ver cómo os portáis, si lo hacéis muy bien, si lo habéis hecho todo bien, entonces ya veremos qué va a ocurrir. No dice eso Pablo, porque el Evangelio no es a lo mejor, puede ser, quién sabe, no. El Evangelio es: no hay condenación para los que están unidos a Cristo. El juez, que es Dios, da su veredicto y lo da a aquellos que han creído en Él en la tierra. Y en el cielo, delante del juicio final, lo que se hace es la declaración formal de eso. Tú has visto las películas a veces, cuando alguien es llevado a juicio, el jurado dice: culpable. ¿Y qué pasa? Que se suspende la sesión y en otro día el juez dice: ahora voy a dictar la sentencia. Según la ley, esta persona declarada culpable tiene que pagar esto, tiene que ir a la cárcel, tiene que hacer lo que sea. El juez dicta la sentencia cuando se ha hecho el veredicto. ¿Y el veredicto qué es? Pues es si alguien es inocente o alguien es culpable. Y escucha, Dios en Cristo
ya ha dictado veredicto sobre los cristianos y ha dicho, inocentes. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? Ahora lo veremos. Ahora veremos por qué dice eso Dios. Y la sentencia ya no importa, porque cuando alguien ha sido declarado inocente, no tiene que ir a otro día a ver qué sentencia le da al juez. No, porque sale libre. Si una persona le dice al juez, usted ha sido declarado inocente por un jurado, por unos jueces, en algunos sitios hay jurado de popular y otros son jueces. Si los jueces dicen, usted es inocente, usted se va a la calle libre. Y nadie le puede acusar a usted de ningún delito, porque el juez le ha declarado a usted inocente. Ahora, si usted es culpable, tiene que volver otra vez, va para la cárcel, y usted vuelve otra vez para que le den la sentencia, cuánto de condena le va a caer, porque ha sido declarado culpable. Y ahora, Pablo nos explica que Dios, que es el juez, tiene su ley. Y según la ley de Dios, podemos saber si hay condena o no hay condena. Y podemos saberlo legalmente, podemos saberlo según la ley, porque Dios es santo y es justo. Y quiero que veamos, de una manera sencilla y espero que breve, 3 cosas que aparecen aquí en el versículo 4, el versículo 3. La ley no pudo liberarnos porque era por nuestra naturaleza pecaminosa, pero ¿qué hizo Dios? Versículo 4. Versículo 3 dice, Dios envió a su Hijo en condición semejante a la nuestra para que se ofreciera como sacrificio por el pecado, y así Dios condenó al pecado de la naturaleza humana para que las demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Mira, primero vemos nuestra necesidad. ¿Cuál es la necesidad de todo ser humano? Ser justificado delante de Dios, que Dios te declare inocente, que Dios te acepte, que Dios te reciba en su casa, que no te condene Dios. Esa es la mayor necesidad que tienes. La segunda, la liberación que Dios ha provisto para nosotros, siendo que somos culpables. Y la tercera, los beneficios que sacamos nosotros a través de Cristo, que es el que nos ha libertado de la condena del pecado. Primero, la necesidad. Toda persona es pecadora, toda. Y el pecado no solamente es algo que va contra Dios, es decir, que no amamos a Dios, que no amamos al prójimo, que somos envidiosos, que somos rencorosos, que somos mentirosos, que no cumplimos con los mandamientos del Señor, eso está claro. Pero además, el pecado, ¿sabe lo que es? Pegarte un tiro en un pie. El pecado es algo que va contra ti. Porque verás, tú serías más feliz si no tuvieses envidia a aquellos que tienen más vida. Tú serías más feliz si no fueras tan egoísta y quisieras todo para ti y poco para los demás. Los demás te aceptarían mejor, te querrían más. Tú serías más feliz si no mintieras y vivieras en la verdad, porque no tendrías miedo de que te pillaran en la mentira. Tú serías más feliz si no tuvieses codicia en tu corazón y todo el tiempo estuviese con esa ansiedad de tener, cuando podrías contentarte con lo que tienes y gozarte de lo que tienes. Tú serías más feliz si en vez de quejarte, dices gracias, porque el que se queja nunca está satisfecho. ¿Ves? El pecado no solamente tiene que ver con Dios, una ofensa contra Dios, sino tiene que ver contigo. Eres un desgraciado porque estás esclavizado al pecado. Y el pecado hace que la envidia, que la codicia, que el orgullo, que la ira, que el enojo estén en ti. Tú serías más feliz si en vez de tener ira y enojo y palabras sucias, no tuvieses paz en tu corazón y nunca de tu boca salieran palabras malas. Y no tuvieses ira y enfado y enojo, ¿verdad? El pecado no solamente es algo contra Dios, es algo contra ti. Es pegarte un tiro en un pie, es hacerte daño tú mismo, es coger un martillo y golpear tu propia mano. Y dices, qué cosa más tonta, ¿no? Eso es el pecado.
El pecado tiene que ver contigo, el pecado te hace infeliz, el pecado te separa de Dios, te separa de los demás, te destruye por dentro. Y por eso, la única liberación que hay es Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque la ley de Dios no va a mejorarte. No va a mejorar. Mira, Dios dio los mandamientos de su ley, pero no los dio para que así te salves tú. No fue por eso. Dios lo dio para denunciar nuestras faltas. El policía no viene para ayudarte a ser buena persona, sino para ponerte una multa. Si tú has violado la ley, te has saltado la ley, viene la policía, te pone una multa, te sanciona. ¿Y por qué? Porque te saltaste la ley. Pero el agente de la ley solo vale para eso. El agente de la ley no te ayuda a hacerlo mejor la próxima vez. No te enseña cómo hacerlo mejor. No, él está solo para sancionar. Y la ley de Dios que dice que todo aquel que peca tiene que morir. Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios que dice que ninguna persona puede ser justificada por las obras de la ley, porque nuestra naturaleza pecaminosa hace que sea imposible obedecer a Dios. Es imposible. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Para que nos diésemos cuenta de nuestro pecado. Porque somos tan estúpidamente orgullosos y tan ciegos que decimos, yo soy bueno. Yo no me meto con nadie. A mí me quiere todo el mundo. Yo soy un buen estudiante, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy una buena esposa, soy un buen trabajador. Yo hago todo bien. Yo no soy tan malo. ¿Por qué Dios tendría que condenarme a mí si soy buena persona? Y eres tan ciego que no te das cuenta de que tú no amas a Dios con todo tu ser. No quieres amarle. Nunca le has amado así. Siempre has vivido de espaldas a Él. Tú no quieres hacer su voluntad sino la tuya. Tú quieres que Dios esté a tu servicio y no al servicio de Dios. Tú eres pecador igual que yo y somos egoístas y orgullosos por naturaleza. Y la ley de Dios representa la multa, la denuncia. Usted no ha cumplido con los requisitos. Y es más, la Biblia dice, maldito todo aquel que no persevera en los mandamientos de Dios y los cumple. La ley no te dice, ánimo, que va muy bien. No, la ley solamente te dice, no lo has hecho, no puedes, no vales, no sirves. Tú no eres bueno. No es justo ni aún uno. Entonces la ley no es tu amiga para llevarte al cielo. La ley es tu enemigo, en ese sentido. Y algunos que quieren, siendo buena persona, cumpliendo con los mandamientos de la religión, teniendo una buena conciencia, haciendo bien a los demás, piensan, con eso Dios ya estará contento conmigo. No. Ni en 1.000.000 de años. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón, nuestro corazón, está podrido con el pecado. Y nuestro corazón no ama a Dios y al prójimo, sino se ama a sí mismo. Es su propio orgullo y egoísmo. Por eso el pecado, la ley, denuncia eso. Y es bueno que lo haga, porque si no, no estaríamos haciendo, no iríamos nunca a Jesús. Diríamos, lo estoy haciendo bien. Como pasaba con Pablo, cuando pensaba que con su justicia de fariseo estaba agradando a Dios, y en realidad estaba totalmente equivocado. Por eso Jesús vino, porque no podemos ser justificados por las obras de la ley. Si fuera así, ¿para qué vendría Jesús? Si tú puedes salvarte siendo bueno, dando limosna a los pobres, yendo a la iglesia, cuidándote de ser buena persona, no metiéndote en lío, no eres un drogadicto, no eres un borrachín, no haces cosas malas, con eso ya te salvas. Entonces no necesitamos ningún salvación. Pero precisamente Jesús vino, porque nosotros nunca podemos ser salvos por las obras de la ley, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. De lo malo no puede venir lo bueno, lo siento. Tú no eres bueno, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Y cuando aquel joven le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Le dice al joven rico, bueno, ahí tienes los mandamientos de Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no levantes falso testimonio, pero maestro, todo eso lo cumplí desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Te falta una cosa? Vende todo lo que tienes, eres rico, dale a los pobres, ven conmigo y sígueme, tomando tu cruz y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? Lo vendió todo, ¿verdad? Se fue con Jesús, ¿no? Dejó todo y se fue con Jesús. Se marchó triste porque tenía muchas riquezas. Tanta religión, tanta buena persona, tanto guardar mandamientos, pero guardas unos sí y otros no. Guardo los que me convienen, los que no me convienen no los guardo. O sea, soy rígido con los mandamientos que yo no quiero, que no me interesan. O sea, que me interesan, pero aquellos que no. ¿Ves? Nuestra necesidad es eso. Por eso Jesús vino. Y ahora mira el plan de Dios maravilloso para hacer nosotros. Dios sabía eso. Dios vio eso. Y Dios vio que tú y yo íbamos directos al infierno. Pero no se quedó de brazos cruzados. Dice que envió a su Hijo en semejanza de hombre, como nosotros, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que se ofreciera como sacrificio por nuestros pecados y para que cumpliera la santa ley de Dios y así poder darnos vida. Y esto lo hizo porque no había otra manera. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿dónde ponen su mente? En el pecado. Si tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a pecar sí o sí 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué ladra un perro? Porque la naturaleza del perro es ladrar. ¿Por qué nada un pez? Porque la naturaleza del pez es nadar. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecadora. Y eso es lo que producimos, por mucho disfraz de religión que pongamos. Y por eso os oído hablar aquí el refrán que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Los chinos, algunos de ellos, les gusta tener como mascota un cerdo. Hay un cerdo pequeño, que no crece mucho, y lo tienen como mascota los chinos como si fuera un perrito. Le ponen ropa, lo perfuman, pero tienen que vigilarlo muy bien, porque el cerdito chino, el que tienen como mascota, cuando ve un lodazal, es decir, un lugar donde hay lodo y barro y porquería, ¿qué hace el cerdito? No va allí, ¿verdad? El cerdito, porque como le han educado muy bien, la han perfumado con buen perfume, le han puesto un traje, ya ha dejado de ser cerdo, ¿verdad? Cuando se escapa, ¿a dónde va a ir el cerdo? A la basura. Va a ir a revolcarse en el cieno porque él es feliz revolcándose en el cieno. ¿Y por qué? Porque todo el cariño del mundo, todo el trajecito y el perfumito del mundo no cambia al cerdo que le gusta la basura. ¿Y ahora qué? Muchos tienen su perfume de religión, su traje de buenas obras, pero por dentro son pecadores. Y no hay remedio para nosotros. Ahora qué. ¿Por qué vino Jesús? Esta es la segunda cosa, la liberación. ¿Cómo podemos ser liberados de nuestros pecados? ¿Cómo podemos entonces nosotros ser aceptados por Dios? Cuando alguien paga por nuestros pecados, cuando alguien obedece la santa ley de Dios y así ya Dios puede en justicia recibirnos. Y es más, cuando alguien puede por su Espíritu Santo transformarnos, y eso lo hace Jesucristo. ¿Por qué vino Él? Vino en semejanza de hombre, como nosotros, naturaleza humana, sin pecado, para hacer que, primero, satisfacer las demandas de la ley de Dios. Mira, si tú has roto un cristal, con que digas, no, ya no rompo más cristales, el cristal hay que apagarlo.
Seguro que se ha roto alguna vez un cristal, pero te han dicho, pobrecito, no tienes que pagarlo. No, no, no. Alguien tiene que pagarlo. Si no lo pagas tú, lo pagará tu padre, tu madre, quien sea. Pero si usted rompe un cristal, no vale con decir, nunca más voy a romper cristales, ¿eh? Nunca más rompo ninguno. No, pero ¿y el que está roto ahora qué? Y hay gente que dice, yo antes era malo, pero ahora ya soy bueno. Ya seguro que Dios está contento. Espera, eso no borra tu pasado. Eso no te hace compensarle a Dios la deuda que tienes con Él. Por eso, Jesús vino a este mundo y obedeció la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque de ese modo la justicia se cumple. Dios no va a aceptar a nadie en su casa que no haya sido obediente a Él. A nadie. Pero no obediente un poco y de vez en cuando, sino obediente perfectamente. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero por qué? ¿Para Él ir al cielo? No. Para que nosotros podamos, por medio de Él, ir al cielo. Él pagó la justicia que debíamos nosotros pagar a Dios. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Y le dijo a la gente, ¿quién de vosotros puede redarguirme de pecado? ¿Quién puede decirme que he pecado? Y todos tuvieron que callar. Porque cuando a él le maldecía, él no respondía con maldición, sino que comentaba la cosa que Dios iba justamente. No se halló pecado en su boca, no hubo en él ninguna mancha. Y eso lo hizo, para que el Padre pudiera decir, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi preocupación. Pero hizo algo más, que es lo que celebramos ahora en la cena. No solamente obedeció la santa ley de Dios, sino que vino para ofrecerse como sacrificio y pagar la condena que justamente merecemos. Verás, Dios no te acepta a ti en el cielo porque es buena persona. Ya sabemos que Dios es bueno. Pero Dios no nos acepta porque dice, bueno, es que como son pecadores, pobrecitos, ellos se equivocaron, ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos debilidades. Bueno, venga, ¿qué pasa? Dios nos acepta. Suponte que alguien te pega un golpe en el coche y tú vas a juicio porque esa persona se niega a pagar. Y el juez le dice, pero hombre, no sea usted tan severo, porque este hombre lo hizo sin querer, no se dio cuenta, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Todos cometemos errores, ¿verdad? Pues váyase usted tranquilo, arregle usted su coche y este muchacho que se vaya. ¿Qué pensarías tú de ese juez? ¿Qué dirías tú de ese juez? Muy bien, señor juez, usted dirías eso. O sea, este hombre me rompe el coche y el juez lo perdona y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos cometemos errores, pero hay que ser buenas personas, ¿no? ¿Y el coche roto? Dios no es como tú, que cuando quieres disculpas, cuando no disculpas. Como yo. Dios es justo y santo. La naturaleza santa de Dios dice que nadie que no haya satisfecho su ley, nadie que no haya pagado por su pecado y obedecido su santa ley, puede entrar en su presencia. Nadie. Y si yo entro a la presencia de Dios no es porque la bondad de Dios y la misericordia de Dios, no. Es por eso, pero básicamente es porque Cristo pagó el precio de tu salvación. No es gratis. Es gratis para ti porque es por gracia, pero para Él no fue gratis. Él tuvo que sufrir el desprecio, el abandono. Él tuvo que cargar con cada mentira tuya, cada mal pensamiento tuyo y mío, toda incredulidad, toda blasfemia, toda inmoralidad, toda maldad, toda falta de obediencia, todo pecado, cada pecado fue puesto sobre Él, sobre sus hombros. Él fue considerado pecado, Él fue considerado maldito, Él fue abandonado del Padre, Él fue desechado de los hombres, Él fue escupido y coronado de espinas, Él fue traspasado y odiado, fue abandonado, fue traicionado, fue negado, fue olvidado, fue rechazado, se le dio la espalda. Y todo eso lo hizo, ¿por qué? Porque Él es justicia, para que nosotros podamos llamar
podemos tener ahora liberación. No es que Dios dijo, bueno, voy a coger mi ley, la tiro a la papelera y que pasa todo el mundo. No, espera un momento. Solo por Cristo y solo por esa obra perfecta suya podemos tener la liberación. Solo por Él. Y termino con la última parte, los beneficios. Cristo nos ha liberado del gran problema que tenemos nosotros, que es el pecado. El problema que tenemos nosotros no es la enfermedad, el dinero, la guerra, la crisis, la familia o el trabajo. Esos son problemas circunstanciales de la vida. Todo el mundo los tiene. El problema que tienes tú no es lo que tú necesitas para tu cuerpo, lo que necesitas para la vida aquí. Es solamente por un tiempo. El gran problema que tú tienes, el gran problema que nosotros tenemos es que hay una vida eterna. Aquí estamos un rato. ¿Cuánto? ¿90 años? ¿80 años? ¿100 años? Pero te vas a quedar sin nada. Sin nada. Todo lo por qué luchas ahora, todo lo que tienes ahora, todo lo que pones tu corazón ahora, todo lo que pones tu satisfacción ahora, todas tus metas, tus objetivos, tus ansiedades, tus preocupaciones, tus bienes, todo eso lo vas a perder, te vas a quedar sin nada, absolutamente nada, porque con nada has venido a este mundo y con nada tirar de él. Pero tienes pecado y hay un Dios que ha dicho que si no tienes a Jesucristo, nunca estarás con él. Pero por toda la eternidad, no por 80 años ni por 90 años, no por 100 años ni por 200 años, no, para siempre. Porque si tú no quieres a Dios ahora, tampoco te querrá Él a ti. Si tú no caminas con Dios ahora, tampoco Él caminará contigo después. Y la Biblia dice que es el momento de beneficiarnos de la obra de Cristo. Porque verás, el peor pecado que alguien puede cometer en esta vida no es matar a uno. Malo. No es ser un dictador o un genocida. No es ser Adolfo Hitler o alguno de esos asesinos en serie. ¿Sabes lo que es peor? El peor pecado que tú puedes cometer es decirle a Jesucristo, no te necesito. Lo que hiciste en la cruz me da igual. Voy a vivir como si no existieras. Voy a ignorarte por completo. Tú no significas nada para mí. Tú no gobiernas mi vida. Tú no has hecho nada por mí. Tú eres simplemente una figura histórica, pero no tiene que ver conmigo, porque yo voy a vivir a mi manera. Yo soy el dueño de mi destino. Yo hago lo que quiero y como quiero. Ese pecado es el pecado imperdonable. Porque significa que estás firmando tu propia sentencia. Porque ningún otro hay salvación. Y si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador ahora, entonces no hay ninguna esperanza para ti. Toda la religión del mundo, todas las buenas obras del mundo y todos los éxitos del mundo no te librarán del día final, cuando Él te diga, apártate de mí, yo no te conozco. No sé quién eres. Porque toda persona, toda rodilla se doblará delante de Él. Toda boca confesará que Él es el Señor. Y algunos para confusión eterna y otros para gozo eterno. Y todo depende de quién es Jesucristo para ti. Si Jesucristo para ti es un líder religioso, que dice cosas muy buenas, pero no es tu Señor y tu Salvador, no tienes nada, no eres nada. Solo tienes pecado. Y eso no te va a salir gratis, no te va a sacar. Hay algunos que piensan que su incredulidad les va a salvar. No, como yo no creo en Dios. No, como yo no creo en eso. No, como yo no creo en el pecado. Piensan que se va a salvar. Pero escucha, tu fe no cambia la realidad de las cosas. Hay quienes no creen que el hombre subió a la luna. Eso no cambia la realidad. El hombre subió a la luna. Hay quienes creen que la tierra es plana. Pero eso no cambia la realidad, que la tierra no es plana. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero eso no te va a eximir
del día en que te presentes delante de Él. Y escucha, Jesucristo ha hecho todo eso, su obediencia, su sacrificio, para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros, para que las demandas de Dios se cumplieran. Y ahora, ¿sabes cuál es la mayor bendición que puede tener una persona? Que alguien que ha creído en Cristo ya no tiene nunca más poder. Porque el Padre ha dicho, todos aquellos que vengan por mi Hijo ya están justificados, no hay condenación para ellos, hemos sido reconciliados. Dios no es tu enemigo si eres creyente. Dios no está enfadado contigo si eres creyente. Dios no tiene nada en contra tuyo, porque todo su enfado, toda su ira, toda su justicia, todo su enojo fue volcado sobre el Hijo de Dios, para que ahora justamente el Padre pueda decir en justicia, en santidad y en verdad, venid, benditos, que le das el reino para nosotros, pero porque alguien lo pagó, porque alguien lo hizo, y fue. Y por eso, ahora que vamos a tomar de los símbolos de Cristo, quiero finalmente que pienses en si tú eres alguien condenado o alguien justificado. Porque solo hay dos estados en esta vida. O eres condenado por tu pecado o justificado por su gracia. No hay nada más. Ser o no ser, dijo aquel filósofo, aquel escritor, William Shakespeare. Ese es el dilema. Ser cristiano o no ser cristiano, eso es lo más importante. Pero si eres cristiano, ahora que vamos a tomar los símbolos, ¿sabes lo que dicen el pan y el vino? Son símbolos que hablan. Los símbolos hablan. Una bandera habla de una nación. Un anillo habla de un compromiso. Un abrazo habla de un amor. Y el pan y el vino hablan. ¿Qué hablan el pan y el vino? Dicen por lo menos tres cosas. La primera, lo grave y horrible de tu pecado. Eso lo tienes que saber. Porque si el Hijo de Dios tiene que morir por el pecado tuyo y mío, es porque es algo grave. No es un desliz, no es un fallo, no es un error, mira qué cosa. No. El Hijo de Dios tuvo que morir por él, es que tu pecado lo tiene que ser. Pero también estos símbolos dicen en segundo lugar que Jesucristo cubre todos nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Todos. Y la Santa Cena nos dice, es verdad que eres un gran pecador, pero Jesús es un gran salvador. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. La tercera cosa que nos dice la cena es que Cristo ya nos ha perdonado, ya estamos reconciliados con Él, y ahora podemos cenar con Él. Que verás, cuando se cena con alguien es porque hay una buena relación, ¿verdad? Yo no invito a cenar a mi enemigo en mi casa. Creo que no tengo ningún enemigo. Tengo algunos que son tan amigos, pero no tengo ningún enemigo. Pero no lo sé. Pero tú invitarías a cenar a tu enemigo. Tú invitarías en tu casa a cenar a quien te odia, a quien te desprecia, a quien te ignora, a quien te da de lado, a quien te niega el saludo. Normalmente no se hace. Dios invita a su cena a los suyos, porque es una cena de amor, de reconciliación, es una cena de pacto, de bendición. Y Dios invita a los suyos para decir, vente a mi cena, come de ella, porque todo está bien, todo está arreglado. Ninguna condenación hay para los que estamos unidos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque éramos débiles, según nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero Dios envió a su Hijo en semejanza nuestra, a causa de nuestros pecados, y así Dios condenó el pecado en Jesús. Y acabó con el pecado en Jesús. Y cuando Cristo dijo consumado es, todo el poder del pecado
todo el poder del infierno, todo el poder de Satanás, todo el poder de la muerte fue machacado, abolido para siempre. Y ahora ya en Cristo no tenemos nada que ver, sino todo por esperar. Podemos ser libres del poder del pecado y podemos vivir para Dios. Así que vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este pan. Vamos a tomarlo en memoria de Él. Así que te invito a cerrar tus ojos para dar gracias al Señor por el pan y después nuestro hermano Emilio lo va a repartir entre nosotros. Hermano Héctor, ¿quieres orar para dar gracias al Señor por el pan? Gracias, Señor, te damos por este pan que nos permites tomar, porque recordamos, Señor Dios, todas las maravillosas cosas que tú has hecho con nosotros. Amén. No solo has muerto, Señor Dios, en la cruz, sino que te levantaste, Señor Dios. Amén. Y por tu gloria, Señor Dios, la gloria que Dios Padre te ha dado, estás en los cielos, Señor Dios. Estás junto a nosotros también, nos has enviado a tu Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, Señor Dios, porque nos permites tener comunión como hermanos y mantener ese vínculo, Señor Dios, a través de esta cena. Estos símbolos, Señor Dios, que reflejan lo que tú has hecho aquí en la tierra, Señor Dios, y los pasos que dejaste y qué es lo que quieres para con nosotros, Señor Dios. Mantente con nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que Jesús llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados para que nosotros pudiésemos morir al pecado y vivir para la justicia. Dice que por su herida hemos sido sanados. Así que gracias al Señor Jesús, que en su cuerpo llevó nuestros pecados y pagó completamente por ellos, para que así nosotros podamos tener ahora la liberación. Por eso podemos tomar estos símbolos no como personas que tienen miedo, sino como personas que tienen gozo. Gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados.